Señor, te doy gracias, Señor. Muchas gracias por poder estar aquí. Muchas gracias porque nos honras con tu presencia. Somos privilegiados de que tú estés en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Que el mensaje, Señor, de hoy cumpla el objetivo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la enseñanza hoy es El cristiano de los últimos tiempos. El cristiano de los últimos tiempos. Un tema muy especial, muy importante. Importante que cada uno sepamos las características del cristiano de los últimos tiempos. ¿Se han dado cuenta que ciertas condiciones en ciertos momentos específicos definen el comportamiento de las personas? Por ejemplo, cuando vemos gobiernos muy prósperos, las personas viven confiadas, viven tranquilas, confían en su gobierno. Pero cuando vemos gobiernos muy autoritarios, las personas viven con miedo, con temor. Y así las diferentes condiciones en cierto lugar, en cierto momento, definen el comportamiento de las personas. Cuando el cristiano nacido de nuevo, aquel cristiano genuino, analiza los tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, se da cuenta que estamos en esos tiempos y asume características bien específicas. Debe toma en su carácter características bien definidas, porque se da cuenta que Jesucristo puede llegar en cualquier momento. Comienza a influir en toda su persona ese sentido de urgencia, porque sabe que el Señor puede volver en cualquier momento. No juega con el pecado, es radical, se mantiene firme, se mantiene atento a la palabra, sabe, tiene la convicción que el Señor puede volver en cualquier momento. Cuanto antes, si hay algún tema en su vida, lo soluciona lo antes posible con el Señor, porque sabe, tiene este sentido de urgencia, se alinea con la palabra de Dios. Todo lo que hace, lo hace pensando en eso, que puede volver en cualquier momento. Capta el tiempo que estamos viviendo, el oikos que se llama, un tiempo específico. Capta el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué lo capta? Porque conoce la Escritura. El cristiano genuino conoce la Escritura. Ha pasado tiempo con el Señor. Básico, pero muy importante. Como ha pasado tiempo con el Señor, como conoce la Escritura, sabe que estamos en esos tiempos. Sabe que no puede relajarse. Sabe que debe perseverar en la palabra. Debe estar con Él, pasar tiempos, como un ejemplo que siempre pongo,
como los salmones que nadan en contra de la corriente. La corriente de este mundo es fuerte, pero Él sabe los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que señala la palabra, y Él es radical. Insiste en avanzar en contra de la corriente. Recuerden que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a ver qué dice la palabra en relación a este tema. Vamos a Mateo 24, ya es un pasaje que hemos visto varias veces. Mateo 24. Voy a leer un poquito antes para que entendamos el contexto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor responde en el versículo 4 en adelante y les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Seamos cristianos de los últimos tiempos. Seamos cristianos de los últimos tiempos. ¿Cómo podemos ser cristianos de los últimos tiempos? Vamos a ver algunos aspectos que podemos extraer de este pasaje que acabamos de leer. Primero, el Señor nos da señales de los últimos tiempos. Lo primero que hace es darle señales. Y les dice que nadie los engañe. Y les advierte: mirad que nadie los engañe. Lo primero que les dice. El engaño va a ser una señal muy marcada de los últimos tiempos. Y muchos falsos profetas van a aparecer. Muchos falsos profetas, engañando a muchos. Por eso el Señor lo primero que les dice, antes de responderle la pregunta, porque los discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán? Él les dice: mirad, que nadie nos engañe. Lo primero que les dice, les advierte. Hay muchos mensajes engañosos que andan dando vueltas hoy en día. Muchos mensajes engañosos. Jesús les advierte que no se turbe vuestro corazón. Que no se turben. Y les da las señales: guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Y esto lo explica muy claramente con una analogía que el Señor hace con una mujer que está a punto de dar a luz.
estos son señales, son principios de dolores, dice él. Pero aún no es el fin, son principios de dolores. También le habla que muchos serán aborrecidos por causa de él, por causa de su nombre. Solamente por seguir a Jesucristo muchos van a ser aborrecidos. Y que por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso lo estamos viendo. Estamos en una sociedad fría, que no tiene empatía. No importa lo que le pase a mi hermano, ese es el problema de él. Yo cuido mi vida, hermano. Es una sociedad muy individualista. Esto lo estamos viendo, es cosa de ver las noticias, nuestro entorno, cómo hay tanto engaño por todas partes. La maldad se está multiplicando. Cuando oramos por la iglesia perseguida, este miércoles vamos a orar por la iglesia perseguida. Vemos tantos testimonios de hermanos, de hermanas que están sufriendo por la causa del nombre de Jesucristo. Solamente por seguir a Cristo son perseguidos. Y hay testimonios impactantes. Hemos visto cómo en Corea es muy duro la persecución en contra de Corea del Norte, de los cristianos, en Irán, en India, en Bangladesh, países musulmanes donde el islamismo es extremo en contra de los cristianos, y ellos sufren por causa del nombre de Cristo. Y estas señales se están dando, y cada día son más y más, es más y más la maldad que hay en este mundo. Estas señales nos deben hacer meditar, nos deben llevar a pensar cómo debo ser como cristiano de los últimos tiempos. ¿Cómo debo ser? Debo estar atento a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El cristiano de los últimos tiempos debe estar atento a lo que está sucediendo en Israel, lo que está sucediendo con esta guerra de aranceles. Debe estar bien informado de lo que está pasando con las guerras, lo que está pasando en el mundo. No podemos quedarnos dormidos, no podemos ser pasivos, como lo dice el mismo Señor en el mismo capítulo 24 de Mateo. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad. La primera característica, el cristiano de los últimos tiempos debe estar velando, atento, vigilante a lo que está sucediendo a su alrededor. Debe estar atento. Seamos esa iglesia que está velando. Estemos en esa actitud de alerta, como si el Señor viniera hoy, como si el Señor viniera en este momento. Siempre estemos pensando que el Señor podría venir en cualquier momento. Y así es. Están las señales, están los tiempos. El Señor puede venir en cualquier momento. No seamos como aquellos que piensan que porque el Señor no ha venido, se relajan, entonces no va a venir pronto. Es un gran engaño. Y no caigamos en ese engaño, en esa trampa. Como el Señor no ha venido, entonces relajémonos. El apóstol Pedro habla de esto en su segunda carta. En su segunda carta destinada a cristianos que estaban siendo perseguidos. Es una carta universal que se llama, que no va dirigida a una iglesia, sino que va dirigida a todos.
Segunda Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por misericordia que el Señor aún no ha venido por su iglesia. Es por misericordia que Él retarda su venida, porque Él no quiere que ninguno se quede, ninguno. Por eso estemos siempre preparados, pensando en que Él va a volver en cualquier momento. Estemos con esa actitud, velando, bien atentos. El segundo aspecto que podemos extraer de esta escritura está en el versículo 13. Debemos perseverar hasta el fin. El cristiano de los últimos tiempos persevera hasta el fin. Es perseverante. No un día sí, un día no. Lo dice en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy claro lo que está diciendo. El que persevere hasta el fin. Es perseverar hasta el último segundo de nuestra existencia. Estas palabras de Jesús son realmente importantes. Y esta palabra, qué importante es para el cristiano. Perseverar. Que aquí la palabra en el original griego es hupomeno, y perseverar significa permanecer debajo o detrás, soportar pruebas, sufrir, tener fortaleza. Perseverar implica permanecer, implica soportar pruebas, es decir, mantenerse en el tiempo, soportando las pruebas que se van presentando, las cuales en Cristo sí podemos pasarlas, todas. No hay ninguna prueba que no podamos pasarla. En 1 Corintios el Señor nos dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Siempre el Señor va a dar la salida. Aunque parezcan pruebas, a veces las pruebas nos llevan a pensar y vemos todo oscuro, y nos lleva a pensar de forma negativa, que no vamos a poder, que no se va a poder. Pero sí, el Señor da la salida. Y Él nos dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es fiel con sus hijos. Dios es muy fiel para con sus hijos. Pensemos en Moisés. Moisés, cuando estuvo en el desierto, guiando, liderando al pueblo de Israel, tuvo muchas pruebas, pero él perseveró. Una y otra vez el pueblo se quejaba, el pueblo iba contra él. Incluso en un momento sus hermanos también se fueron contra él. Tuvo muchas dificultades que enfrentar, pero él perseveró en su liderazgo,
perseveró, se tomó de la palabra, de la promesa que el Señor le había hecho. El Señor lo había escogido para liderar al pueblo, para guiar al pueblo. Él perseveró en Dios. Pensemos también en el apóstol Pablo. ¿Cuánto tuvo que afrontar? Persecución, sufrimiento por su fe en Jesucristo. Y él lo expresa. Esta no está aquí, está en la diapositiva. 2 Corintios 11. Ahí él expresa todo lo que tuvo que pasar. 2 Corintios 11, después lo pueden buscar, del 23 al 27. Dice que él recibió azotes sin número, estuvo en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. O sea, le tocó duro. Pasó varias pruebas muy duras. En camino muchas veces, dice, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, dice Pablo, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pero Pablo perseveró, soportó las pruebas, una por una, se mantuvo firme en su fe en Jesucristo. Decidamos ser de aquellos que perseveran en Cristo, a pesar de las pruebas que se presenten. A veces nos llevan a pensar que no se va a poder, que es muy grande la prueba. Es como si estuviéramos en el ojo del huracán. Pero sigamos perseverando en la fe, perseverando en la palabra de Dios hasta el fin. Perseverando en Cristo, nos iremos fortaleciendo cada día, día tras día. Así estaremos más fuertes en Cristo para seguir adelante. Perseveremos hasta el fin. Que nada nos detenga en esta carrera que tenemos por delante. Que nada nos detenga, nada ni nadie. Siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seamos cristianos íntegros, que impactan a otros, que son consecuentes con la fe que predican, que perseveran hasta el fin y son salvos. Que la perseverancia sea algo distintivo en mi carácter. Que nuestro entorno pueda darse cuenta de que uno persevera, aunque se presenten los problemas que se presenten. Y el tercer aspecto que vamos a ver, debemos predicar a Cristo resucitado. Debemos predicar a Cristo resucitado. Esto está en el versículo 14. Ahí Jesucristo hablándole a sus discípulos, y les dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta palabra, que sale 93 veces en el Nuevo Testamento, evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo,
y que por medio de Él, por medio de la fe en Jesucristo, somos salvos. Esta es la buena noticia que debemos predicar a todo el mundo. El campo para sembrar la semilla es el mundo. Jesucristo lo dice. No hay límite. Hoy día con el avance vertiginoso de la tecnología, el Evangelio puede llegar a todos los rincones del mundo. A todos los rincones. El cristiano nacido de nuevo, el cristiano de los últimos tiempos, predica y predica. Y capta que queda poco tiempo. Tiene en su interior ese sentido de urgencia. Por eso habla de Jesucristo. Aprovecha el tiempo para dar a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, no se avergüenza del Evangelio, dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. El cristiano de los últimos tiempos tampoco se avergüenza del Evangelio. A lo largo de la historia han existido tantos hombres y mujeres que han predicado a Jesucristo, han predicado las buenas nuevas. Muchos predicadores, muchos, a lo largo de la historia. Los apóstoles de Jesús, partiendo por ahí, hablaban y hablaban hasta el fin, hasta la muerte. Charles Finney fue otro gran evangelista de estos últimos tiempos. Los hermanos Wesley, John Wesley y Reinhard Bonnke, entre otros. Ahí vamos a ver si pueden poner. Ahí, por favor, gracias. Hombres que dejaron su comodidad por ir a predicar a Cristo. Reinhard Bonnke fue el fundador de Cristo para las Naciones, donde nuestros pastores fundadores Tomás y Paulina fueron a estudiar a Estados Unidos. Reinhard Bonnke fue quien fundó este instituto tremendo, muy grande, muy importante, un seminario bíblico, seminario teológico. Nuestros pastores fueron a estudiar a Dallas. Y Reinhard Bonnke, él tuvo el llamado de ir a las naciones a predicar cuando era un joven, un adolescente tal vez, pero joven. De temprana edad él tuvo el deseo de ir a África y predicó en Nigeria, en Laos, en diferentes lugares, diferentes países, y juntaba multitudes de personas. Incluso en una reunión juntó a 1.600.000 personas, en una reunión, en una. Gente que tenía hambre ahí en África, hambre del Evangelio, hambre de estas buenas nuevas, ¿Cómo así? Bueno, hay varios testimonios. Así nosotros también podemos anunciar el Evangelio. Tal vez no llegaremos a estos números, pero empecemos por nuestro vecino, o más cerca aún, por nuestra familia. Siempre hay alguien en nuestra familia que no conoce a Cristo. Vecinos, compañeros de trabajo, donde estemos. A veces yo alguna vez he escuchado, me gustaría ir a la China a predicar o a la África, a tal país. Pero si no eres capaz de predicarle a tu vecino que está tan cerca, ¿cómo vas a ir a China? Primero empieza por lo cercano, por lo que está a la mano. Se anunció un té de mujeres para el próximo sábado 10. Mujeres
inviten a otras mujeres que no conocen a Cristo. Esta es una gran oportunidad, este evento evangelístico. Claro, tal vez nos reuniremos esta cantidad de personas, pero qué importante va a ser ese día, ese sábado 10, cuando vengan mujeres que no conocen a Cristo y vengan a conocer a Cristo. Podemos llevar la palabra de Dios, puede ser uno a uno, en algún evento, en el púlpito. Lo podemos llevar, podemos predicar con nuestro ejemplo también, nuestro testimonio. No nos quedemos sentados sin cumplir con el mandato del Señor. Debemos despertar, debemos ser una iglesia despierta, atenta. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se dan instancias para crecimiento de cada uno. Están los plantíos, hay talleres, hay cursos, este té de mujeres que viene. Y aunque parezca increíble, a veces llega una persona, como por ejemplo en esta última vigilia, llegó una persona. Y era una instancia para alimentarse de él. Cuando hayan instancias de evangelismo, hagámonos parte. Que no sean los mismos, 3 o 4. Que hayamos mucho más cuando tengamos evangelismo. Ahora el evangelismo, los plantíos están saliendo una vez al mes, por lo menos. Salir en el plantío y los días sábados también. Cuando se anuncie, ahí la herramienta. Seamos muchos más. En conclusión, el cristiano de los últimos tiempos es el cristiano que se mantiene velando. ¿Si puede poner la otra? Ahí, gracias. Se mantiene velando. Está atento al mover espiritual. Está con una actitud vigilante. El cristiano de los últimos tiempos se mantiene perseverando en la palabra, perseverando en la fe. Él pasa tiempo con Cristo. Y tercero, el cristiano de los últimos tiempos se mantiene predicando. Él predica, él cumple con el mandato de Mateo 28, de la gran comisión que Jesucristo les dejó a sus discípulos. Porque el cristiano de los últimos tiempos sabe que el Señor puede volver por su iglesia en cualquier momento. Seamos cristianos de los últimos tiempos, y de nosotros depende eso. Amén.